lo visible y lo invisible. Un podcast sobre iconología e iconografía cristiana, por Ramón Gesto de Dios. Temporada 1. Episodio 3. Agosto de 2025. Santa Úrsula. To you ladies of Spain, for we've received orders to sail for old England, but we hope... Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo episodio de Lo visible y lo invisible, el espacio donde nos detenemos ante las imágenes de la tradición cristiana para descubrir sus historias, sus símbolos y los mensajes que se esconden bajo el color y la forma. Soy Elías y hoy vamos a embarcarnos en un viaje legendario, un viaje que comienza en el mar y termina en las murallas de una ciudad medieval, con una princesa, un barco y un número que ha desconcertado a generaciones: 11.000 vírgenes. La protagonista de hoy es Santa Úrsula, figura legendaria, cuyo culto nació en Colonia, Alemania, y se extendió por toda Europa gracias a una historia que mezcla devoción, aventura y un pequeño error de copistas que multiplicó por 1000 a sus compañeras. Vamos a recorrer su biografía tal y como la transmiten los textos medievales, fijándonos, sobre todo, en la versión más popular, la que recoge Jacobo de la Vorágine en la Leyenda Áurea, para después detenernos en cómo los artistas han representado sus atributos y escenas. Y, como siempre, reflexionaremos sobre lo que estos elementos nos quieren decir hoy. Comencemos. Según la Leyenda Áurea, Úrsula era una princesa de origen bretón, para unos de Bretaña, para otros de las Islas Británicas. Hija de un rey cristiano, fue prometida en matrimonio a un príncipe pagano. Ella aceptó, pero puso 3 condiciones: que su futuro esposo se convirtiera al cristianismo, que esperara 3 años antes de la boda, y que le permitiera realizar una peregrinación por mar acompañada de otras doncellas. Cumplido el plazo de espera, Úrsula y su séquito emprendieron el viaje de regreso desde Roma. El Rin les condujo hasta las murallas de Colonia, pero la ciudad estaba cercada por un ejército de hunos. Las crónicas medievales describen a estos guerreros como salvajes, con arcos cortos, caballos inquietos y miradas fijas como cuchillas. En medio de ese campamento, el rey de los hunos, sin nombre en los relatos antiguos, fue informado de la llegada de aquellas jóvenes. Más tarde, muchas versiones populares quisieron ver en él a Atila, el célebre flagelo de Dios. Sin embargo, históricamente la identificación no es posible. Atila murió hacia el año 453 y el culto a Úrsula nace en Colonia a partir de una tradición que no encaja en ese marco cronológico. Lo cierto es que la mención a Atila responde más a un recurso literario que a un dato histórico: poner rostro al enemigo de la cristiandad por excelencia. El retrato, en cualquier caso, pinta la escena con viveza. El humo de las hogueras, las tiendas de cuero, el ruido apagado de los cascos sobre la hierba húmeda. El rey se abre paso entre sus hombres y ve a Úrsula. La leyenda dice que quedó cautivado. La joven, erguida, con la corona aún sobre la cabeza, lo miraba con firmeza. Él le propuso salvarla a cambio de su mano. La respuesta fue un no rotundo, sin temblor en la voz. Entonces el gesto cambió. El rey tomó su arco, lo alzó lentamente, tensó la cuerda. Un instante de silencio, solo se oía el crepitar de una hoguera, y la flecha salió disparada. Atravesó el aire y el cuerpo de Úrsula. El impacto fue el final de su viaje y el inicio de su leyenda. En cuanto a sus compañeras, la Leyenda Áurea se limita a decir que todas fueron martirizadas. La mayoría de las versiones las imaginan asaeteadas, siguiendo el ejemplo de su guía.
otras muertas a espada o lanza. El arte medieval prefirió unificarlas bajo el mismo signo, la flecha, símbolo visual de la fidelidad a la fe hasta el último aliento. Así, la compañía entera pasó a la historia como un solo testimonio colectivo de fortaleza y pureza. Iconografía de Santa Úrsula. Evolución y variantes. Las primeras representaciones conocidas de Santa Úrsula surgen en Colonia, en época altomedieval, y eran muy sencillas. Una figura femenina con corona y en ocasiones la palma del martirio. En este momento inicial su identidad como princesa mártir era lo esencial. No había aún un repertorio amplio de símbolos. A partir del siglo XIII, con la difusión de la leyenda áurea, su iconografía se enriquece. El atributo que se convierte en inseparable es la flecha, clara alusión a su muerte. En algunas obras tempranas la flecha está en la mano, en otras se clava discretamente en su cuerpo como si fuera un broche o un adorno para no romper la armonía de la figura. En el gótico y el renacimiento su imagen se hace más compleja, y se hacen también frecuentes dos variantes. Imagen devocional aislada. Úrsula en pie, con corona, manto, palma y flecha. A menudo sostiene un pequeño barco en miniatura, que funciona como atributo parlante y condensa toda la historia de su viaje. Imagen protectora bajo el manto, el llamado Schutzmantel o manto protector. Este motivo, heredado de la Virgen de la Misericordia, la muestra abriendo su manto para cobijar a las vírgenes mártires. Aquí el énfasis no está tanto en el martirio, sino en la protección y la unidad del grupo. En los ciclos narrativos, especialmente en pintura y vidrieras, aparecen escenas clave. El embarque. Úrsula y sus compañeras subiendo a un barco con el príncipe o el séquito real despidiéndose. El viaje a Roma, a veces con la ciudad representada idealmente, con cúpulas y campanarios medievales. La audiencia con el Papa Ciriaco, escena solemne que recuerda el carácter sagrado de la misión. La llegada a Colonia, puerto y murallas, preludio del martirio. El martirio puede ser individual, Úrsula recibiendo la flecha, o colectivo, asaeteamiento de todas. La gloria celestial. Úrsula entronizada, rodeada de sus vírgenes como una corte real en el cielo. En Flandes y Alemania la iconografía tiende a multiplicar las figuras para aludir a las 11.000, incluso cuando no hay espacio realista para tantas, llenando el fondo de rostros o siluetas. En Italia, en cambio, es frecuente centrarse en la elegancia cortesana de Úrsula y omitir la multitud, dejando que el barco y la flecha hablen por sí solos. En el barroco, su figura pierde presencia narrativa y se impone la imagen devocional, aislada, con corona, flecha y palma. El barco se mantiene en algunas escuelas, pero otras lo sustituyen por una cruz o un estandarte. Este cambio responde al gusto por la imagen única, destinada al culto, más que a la instrucción visual de un ciclo completo. Ejemplos artísticos. Entre las representaciones más célebres encontramos el ciclo de Santa Úrsula de Vittore Carpaccio, pintado hacia 1490 para la escuela veneciana dedicada a la santa. En él vemos escenas como el sueño de Santa Úrsula, con un ángel que deposita una palma en su cama, o la llegada a Colonia en medio de un puerto lleno de vida. En Flandes, el pintor Hans Memling creó el relicario de Santa Úrsula para el Hospital de San Juan de Brujas,
una pieza gótica en forma de capilla, cuyas paredes narran en miniatura la historia completa. Y en Colonia, su basílica guarda la Cámara Dorada, un osario decorado con miles de huesos formando dibujos y filigranas atribuidos a las reliquias de Úrsula y sus compañeras. En España, el Museo del Prado conserva tablas como Santa Úrsula con las 11.000 vírgenes, del maestro de las 11.000 vírgenes, que muestra a la santa bajo su manto protector, y Petición de la mano de Santa Úrsula, de Jaume Mateu. Reflexión final. Santa Úrsula es un ejemplo perfecto de cómo la tradición cristiana ha tejido historias a partir de hilos muy delgados. De una inscripción antigua en Colonia sobre unas mártires anónimas surgió, con el tiempo, una princesa viajera, un séquito de miles de compañeras y un final heroico. Su imagen, barco, flecha, corona, sigue hablándonos hoy de firmeza en la fe, pero también de hospitalidad y cuidado de los demás, simbolizados en ese manto abierto. En lo visible tenemos una leyenda pintada y esculpida por siglos de arte. En lo invisible, una invitación a pensar en cómo los relatos, verdaderos o legendarios, construyen identidad y memoria. Spanish ladies, farewell and adieu to you ladies of Spain. Y con esto cerramos nuestro viaje de hoy por lo visible y lo invisible. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida y la iconografía de Santa Úrsula. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo el significado oculto de las imágenes sagradas. Hasta entonces, que tengáis un día lleno de luz y de buenas historias. Chao. Si te gusta lo visible y lo invisible, quizá también disfrutes con El Prado Pinturero, otro podcast de nuestra mano donde descubrimos las curiosidades más inesperadas del Museo del Prado. ¿Sabías que en una virgen pintada por Rafael se esconde un pecho en el hombro? ¡Oh! ¿Que Putin aparece en una escultura de la Galería Jónica? ¿O dónde se encuentran los testículos más grandes de todo el museo? Busca el podcast del Prado Pinturero en tu plataforma favorita. ¿A qué esperas?